¿Te gusta pegarle a la gente? ¿Te atraen los trajes de cuero ajustados y el bondage? ¿Te interesa la informática? ¿Alguna vez como buen informático intentaste transicionar hacia el género opuesto? Entonces, este juego es para vos, porque tanto Matrix como Matrix Path of Neo, Pawn, tratan de esas 4 cosas. Seguramente te estarás preguntando, Vic, ¿no deberías reseñar el anterior? No existen otros juegos de Matrix. Bien, aclarado este detalle, pasemos a lo que nos compete. Pete. Esta reseña la vamos a estar viendo a 1024 x 768. Por algún motivo no puedo aumentar la resolución de esta poronga, ni dentro del juego, ni modificando el INI, ni siquiera con el parche. Y si la cambio se queda la pantalla en negro, así que bueno, no nos perdemos de mucho tampoco. Este juego es realmente corto, dura unos minutos nada más. Ni bien empezamos, un extraño nos ofrece droga. Como somos personas comodales, solo las aceptamos por educación. Solo una pasta, la otra la tenemos que comprar. Tomamos la pastilla azul y nos despertamos del sueño sanos y salvos. Fin, terminó el juego. Espero que les haya gustado el video, ya saben lo que se dice acá. Dale like, suscríbete, compartí y comenta para más. Adiós. Bien, ya se fueron todos. Podemos seguir hablando tranquilos, solo vos y yo. Eres el elegido uno. Escucha, traje droga. Si tomas la pastilla azul, te vas a despertar en tu cama. Vas a seguir con tu cómoda vida normalmente y vas a creer lo que se te cante las bolas creer. Si tomas la pastilla roja, vas a salirte de los Sims. Vamos a vivir en una cueva, curiosamente llamada Sion, y vamos a comer polenta con sabor a pollo que no es pollo. No tomes la pastilla marrón. De cualquier forma, todo esto es una ilusión de elección. En realidad, no hay alternativa. Es como trabajar e ir a fiestas familiares. Por lo tanto... Ah, despertaste. ¿Que por qué te duele los ojos? Quizás tengas conjuntivitis por pasar tanto tiempo con el celu en el inodoro. ¿Que por qué te duele las nalgas? Estamos ahora mismo dentro de un programa, similar a la Matrix. Nuestro mundo pinchó hace 1000 años. Fue tomado por las máquinas, que se rebelaron contra la humanidad y Nicaragua. Todo comenzó cuando alguien no le dijo gracias a ChatGPT. Ahora somos baterías, lo cual no tiene mucho sentido, pero la IA a cargo de todo es la de Meta. Así que, bueno, prosigamos. Para vencer a las máquinas, tenemos que pensar como máquinas. Así que lo mejor sería ver Terminator o Matrix, pero por temas de copyright vamos a jugar al único juego de Matrix que existe. Sí, sé que el port de PC es inferior al de Play 2, pero me tomé unas cuantas de estas pastillas rojas antes de hacer el video y por eso no ando muy estable como para configurar el emulador. Matrix Path of Neo, como shooter en tercera persona, es un buen juego de pelea. En mi opinión personal, y esto se entiende por un gran sesgo garantizado por la nostalgia que es dulce droga, es un excelente juego siempre y cuando miremos para adelante, aceptemos lo que nos ofrece y sigamos con nuestras vidas. Trata de incluir de manera exitosa la primera película, y de manera algo pobre la segunda y la tercera. ¿Qué dijiste? No existe una cuarta película de Matrix. Pero si te interesa el mundo y todavía no lo viste, te recomiendo Animatrix. No voy a reseñar nada de esa serie porque no es mi rubro. Te recomiendo que busques buenos canales de críticas de animación. Quizás sí te podría recomendar que leas algo que pudo haber sido germen para la idea de Matrix, y es Ubik, de Kadik. Pero ya hablaremos de ese en otro video. ¿Sabías que hay un término legal llamado defensa Matrix, que es cuando tu abogado declara que creías estar en una realidad virtual al cometer un tiroteo? ¿Que por qué te digo esto? No sé. ¿Por qué los desarrolladores creen que está bien poner cinemáticas más largas que pija de burro que no se pueden saltear? Si no viste las pelis, no te preocupes porque al jugar el juego no tenés otra opción que mirar los recortes de la misma y escenas recreadas dentro del juego. Encarnamos a Neo, el protagonista y elegido, interpretado por Keanu Reeves, el actor mejor conocido por tener un doble que estafa mujeres para casarse con ellas y aliviarles el dolor que da la incertidumbre de qué hacer con el dinero. Además de los pocos what if que te dan ciertas misiones, el juego recrea partes de la película y otras partes que no, como por ejemplo la escapada de Neo tras visitar al oráculo o la asquerosa secuencia del tren fantasma glitchado que va a ser la última vez que hable de esta parte. Shiny, la desarrolladora, incluso se toma libertades demasiado grandes. ¿Así que querés aprender a luchar contra las máquinas? Me agrada tu entusiasmo. Por eso lo primero que voy a hacer es enviarte un programa en el que te vas a enfrentar a varios enemigos que aparecerán más adelante, uno tras otro, como un modo endurance. Así es, y no te voy a explicar una mierda cómo funciona el foco, los combos ni nada. Vamos a ver qué tan elegido sos.
Dependiendo de cuántos enemigos puedas derrotar, podrás elegir los diversos niveles de dificultad entre discípulo, fácil, maestro, normal, y el elegido, difícil, siendo este último solo desbloqueable al vencer a todos, en lo que me parece a mí personalmente una novedosa manera de ofrecer dificultad tanto a los nuevos jugadores como a los viejos. Más cinemática insalteable y ahora quizás la parte más paja del juego, cuando acusan a Neo de no querer agarrar la pala y los agentes van a buscarlo a la empresa donde labura. En este punto te voy a enseñar las mecánicas de esconderse, cobertura y sigilo del juego, pero después no van a servir para nada. Es increíble cómo lograron estirar una escena tan corta en uno de los niveles más largos del puto juego de mierda. Quiero destacar que en esta parte, Neo aún no sabe casi nada de que está viviendo en una simulación y demás boludeces, entonces al tratar de escapar y librarte de la policía, estamos matando gente real. Neo es un asesino. Acá, al final del nivel, podemos ver el segundo y último What If, dependiendo de que si nos atrapan los agentes o nos escapamos con Trinity. Ahora que caigo, creo que viendo las pelis de chico es de ahí donde desarrollé mi gusto por las Tomboy que me persigue hasta el día de hoy. No me juzguen, como dijo el verdadero elegido, quien esté libre de pecado, que muestre el historial de su router. Veo que mis tutoriales no parecen estar desarrollando tu verdadero potencial. Te invito a que pauses el video y trates de saltar del edificio más alto que encuentres hacia otro edificio igual de alto para saber si realmente sos el elegido. Recordá liberar tu mente y darle like al video antes de irte por si las dudas nada más. Hola otra vez. Déjame solucionar esta deficiencia en el entrenamiento dándote horas de más tutoriales sin sentido que realmente no te van a enseñar una mierda de la totalidad del juego. Y déjame enfocarme específicamente en mecánicas que luego van a aparecer poco y nada en el futuro. ¿Te gusta la película Enter the Dragon? ¿No? Bueno, no me importa una mierda. Acá te voy a enseñar a liquidar enemigos por la espalda con sigilo, cosa que no vas a poder hacer en ningún otro nivel, excepto en este. Vas a aprender a usar el foco contra el maestro Roshi, y también sin motivo aparente te voy a enseñar a usar katanas que tampoco van a estar disponibles en un futuro. Y lo vamos a hacer en un nivel blanco y negro que no tiene nada que ver con nada, pero se ve de puta madre y esto podría ser un juego por sí mismo, así que atentos a la idea, desarrolladores indies. Bienvenido a bordo. Si estás viendo esto, déjame decirte ¡felicitaciones! Has sido seleccionado por la Resistencia y este es tu primer día de entrenamiento con armas de fuego. Oh no, aún falta mucho para que puedas hacer un bullet time. A diferencia del port de consola, el juego en PC no tiene autopuntado al disparar. Pero eso no importa, porque disparar tanto en Play, Xbox o compu es una puta mierda. Está genial el tema de cagarte tiros con foco, pero lamentablemente no funciona bien en el juego. La máquina tiene excelente puntería, pero nosotros tenemos que batallar con el sistema tal cual es. Se requieren muchas balas para matar al enemigo más simple y muy pocas para que te maten a vos. Así que la mejor alternativa es desarmarlos para que no se les ocurra hacer una locura y fajarlos hasta que dejen de moverse. Es una pena, porque el juego tiene un buen arsenal de armas entre varias pistolas, SMG, rifles, arrojadizas y lanzagranadas, sin incluir las armas blancas, que se combina con maravillosos movimientos al más estilo Matrix al disparar. Pero bueno, no es rentable y menos que menos contra los agentes que pasivamente esquivan todos los cuetas. Quizá la mejor forma de usar las armas sea correr contra un enemigo, darle una patada para hacerlo volar en foco y tirarlo de las patas. Este tutorial, al menos para los nuevos jugadores, posiblemente sea el nivel más difícil de todo el juego. Como última prueba, peleamos un mano a mano contra nuestro maestro, que se lo toma bastante en serio. ¡Venga! ¡Deja de intentar pegarme y pégame! Tras esto estamos listos para ir a ver al Oloraculo. A la vuelta, Kane de Command & Conquer 3 nos traiciona y la policía nos hace una redada, en la cual Trofeo se sacrifica por nosotros. En el siguiente nivel tenemos que rescatarlo, recreando una de las mejores secuencias de acción de Hollywood, alternando luego hacia un modo de disparo en primera persona en un helicóptero y rescatando al amigo, empezando también a creer. Me olvidé mencionar que hay una especie de árbol de habilidades, el camino del elegido, donde vamos desbloqueando skills, poderes y bonificaciones a elección cuanto más avancemos en el juego, como por ejemplo hacer la Matrix. Todos se van a sus casas menos nosotros, que nos quedamos a pelear uno de los mejores enfrentamientos del juego mano a mano con el señor Anderson. Señor Anderson. Mi pelea favorita en todo el juego. Luego de esto viene la infame secuencia del tren bugueado que no quiero hablar de eso, no quiero.
Huimos, nos matan, respawneamos y fajamos los 3 agentes de Herbalife, descubriendo así que realmente somos el elegido 1 y desbloqueamos la habilidad menos útil de todas, la vista codificada, que es el modo desarrollador de la Matrix. Tras la reunión de los capitanes, por algún motivo dentro de la Matrix, nos topamos con los agentes mejorados. Mejoras. Los vencemos y acá empieza a ponerse todo un poco funky. Hay una especie de selector de nivel para rescatar a cada capitán involucrado y en peligro. Otra vez, ilusión de elección, porque algunas cosas están buenas y otras son una reverenda mierda. Con esta selección solo podremos dejar para lo último las mierdas, tal cual sucede con las 5 misiones previas de las Red Pills, que me salteé porque me pareció redundante comentar esto 2 putas veces. Terminamos las 5 misiones y gracias a Dios, una nueva gran pelea contra el chino guardián del oráculo. Grande es nuestra decepción al ver que el mano a mano dura una barra de vida y pronto nos teletransportamos a una de las escenas más cringe de todas. Pelear en un cine mientras se proyecta la misma pelea de fondo y un gordo hijo de remil putas grita pelotudeces desde el asiento. Creo que acabo de ver un gato negro merodeando. El tío de la chaqueta negra es el salvador de la humanidad. Esta pelea con el otro tipo es una especie de prueba, ¿verdad? Oye, ¿por qué no dejas de intentar darle y le das? Espera, ya lo pillo. Mataste a su hermano y ahora debes morir. Es eso, ¿no? Algún rollo de monje Shaolin, ¿verdad? Lo vencemos y vamos a otro escenario, saltando de palo en palo como el Circus Soleil. Una cagada atómica, no juegue, esta poronga no juego. Ahora sí, manito. Tras esa desilusión, se viene otra de las escenas icónicas de la peli. La pelea contra los clones del Sr. Anderson. No voy a mentir, para cada video, además de jugar nuevamente cada puto título, hago un poco de trabajo investigativo viendo otros videos del juego que quiero reseñar, notas y etc. No tanto para robarme ideas, sino para ver otros puntos de vista que se me pueden saltear, porque soy bastante pelotudo en la vida real. Así que guau. Me encontré con algo en común, y es que a muchos no les gustó esta secuencia, este nivel. Y más que nada por el tema de los señores Anderson, que peleamos contra 4 o 5 al mismo tiempo y el resto corren el low poly de fondo. Qué sé yo, a mí me gustó, es lo que nos podía dar la tecnología del momento, es repartir libremente unas cuantas piñas gratis y ya. Neo de pronto se aburre y se va volando hacia el castillo del Merovigno, esos programas viejos vampiros hornis raros. Acá empieza la pesadilla de fiebre que tiene el juego guardada para nosotros. El castillo del Merotrolo es un dolor de huevos, es aguantar hordas de enemigos, pelear contra tipos más duros que piña de Transformer, tener que ver esto. Ah sí, esto pasa. Hay que aceptarlo y continuar. Y la cereza del postre, una dimensión sacada de las escaleras locas de Escher, donde sigue estando esta trola y putas hormigas gigantes que hacen kung fu. Uf, es una paja salir de acá, pero eventualmente lo logramos. Nos reunimos con Morfeo, con Trinity y un concursante del juego del calamar. Peleamos por salir por la puerta correcta y de pronto los desarrolladores, como todos nosotros en la vida, se quedaron sin tiempo. Por lo que condensaron todo lo que faltaba de la película en unas escenas raras y la pelea final contra el Sr. Anderson. ¿Qué decir de este final? Nada, muchas cosas. No sé, chabón, es extraño. Primero la anticlimática pelea mano a mano que podría haber sido genial si no fuera por los otros Smith que te agarran si un píxel tuyo toca el cordón de la vereda y te cortan la lucha de una manera bastante tosca. Luego, una pelea voladora que no está para nada buena. Después volvemos a pelear en tierra, que podría haber sido algo genial si a estas alturas cualquier enemigo no sería tan fácil de bajar. Este Smith para ser un verdadero desafío debería tener 3, 4, 5 barras de vida. Pero al derrotar otra vez a Smith... ¡Ay, Dios! Voy a poner este corte abrupto que hace una cinemática salida de la nada para que se explique por sí misma. Hola, soy Lily. Wachowski. Y yo soy Lana. Wachowski. O más bien, estas son las proyecciones digitales de nuestras mentes. Lo primero, enhorabuena por llegar al final de este juego. Eres el mejor. Sí, celebramos tu dominio del campo lúdico. Mira, la auténtica razón por la que estamos aquí es para hablar del gran problema que tuvimos al convertir las 3 películas en un videojuego. Verás, en este punto de la historia, Neo se encuentra a punto de resolver la paradoja de la elección y la falta de elección, de la libertad de acción y el destino. Pero eso solo puede lograrse mediante un acto de sometimiento, que ocurre después de que abandone la naturaleza perspectivista de la verdad, aceptando la totalidad de la consciencia presente, algo que en último término permite la transición evolutiva que trasciende el dilema cartesiano mediante la emergencia del espíritu del líder, el cual proporciona al mundo la elección de un tercer camino, el camino de Neo, el camino de la paz. Prometiste no hacer eso. Mierda, lo siento.
Creo que lo que mi hermana, no está intentando decir es que en este punto Neo va a convertirse en un mártir. Eso puede que funcione en una película, pero en un videojuego las referencias a Jesús, bueno, no es un buen final. Si eres como nosotras, entonces estás preparado para 15 minutos de acción frenética, pulsando botones con las manos sudadas en las que darás una buena paliza a un gran jefe malote. Así que le sugerimos a Shiny que cambiásemos el Pensamos final. que sería mejor que después de que Smith se alzase gritando ¡Es mi mundo!, los otros Smiths saltasen sobre él, uniéndose en un gigantesco y monstruoso Mega Smith. Así que si estás preparado, es hora de un poco de acción con la masa contra Galactus. Buena suerte. ¿La vas a necesitar? Y disfruta del despertar. Lo prometido es deuda. Hay una escena hecha por computadora, la cual está bastante buena, y tenemos al mega señor Anderson. La pelea como contra cualquier jefe gigante de cualquier otro juego es bastante fácil una vez que te aprendes los patrones. Derrotamos a nuestro enemigo de turno, cinemática de que la guerra ha acabado y créditos con We Are the Champion de Queen. Lo odio, me encanta. Ahora sí ya no me queda mucho más que apuntalar, quitando todas las cosas rancias, el juego para hacer de pelea es genial y a mí me encanta. Le doy a Matrix Path of Neo esta merecida puntuación. Lamentablemente al día de hoy es difícil de comprar, por no decir imposible. La pregunta es, ¿qué haría Neo, uno de los grandes crackers dentro de la simulación, si quisiera jugar este juego? Para pensar, señores. Llegamos al final del video. Recuerden que los que dicen haber salido de la Matrix son probablemente los que están más dentro de ella de alguna u otra manera. Creo que solo hay un tipo que logró salir y no le fue muy bien. Así que sigan aportando al sistema y tengan hijos que lo puedan seguir manteniendo después de que ustedes hayan muerto. Y recuerden, los elegidos no usan drogas. Llegamos al final del video, ya saben qué decimos acá. Dale like, comenta, compartí y suscríbete al canal para más videos o desconectamos a Morfeo. Quédense para los créditos. Bye bye. Lo tengo. Fue un accidente.